Caro? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, ¿cómo te trata la cuarentena vos? Tengo mis días. Tengo días Como súper todos. positivos y tengo días donde me permito también sentir esa frustración y como digo, a veces no funciona el Zoom o esta semana mucha gente sin luz, sin internet, pero bueno, poniéndole lo mejor. Y sí, no queda otra. Hay que poner la actitud y esperar que pase pronto. La verdad que es una situación muy, muy compleja. Caro, déjame que te presente ahí. La gente está entrando del otro lado. Les vamos a pedir, como siempre, que participen activamente, que nos dejen sus preguntas, que te exploten. Hoy es un live de lujo. En lo personal, es una alegría enorme que puedas estar ahí. Y me encanta hablar con vos y que podamos diseminar un poquito más acerca de prácticas basadas en evidencia. Le cuento a la gente, Carola Scolari es licenciada en psicología y es la única analista del comportamiento que tenemos en Argentina. Ahora nos va a contar un poquito más qué significa esto, pero trabajó en Estados Unidos, en los Emiratos Árabes, en Chile, actualmente en Argentina. Le encanta enseñar, le encanta diseminar ABA. Desde esa iniciativa fundó y actualmente dirige Casita ABA, que es un espacio que justamente funciona para brindar supervisiones, workshops y promover lo que son las prácticas basadas en la evidencia. Es una apasionada, por eso me cae tan bien, compartimos la pasión por lo que hacemos. Y Nobleza Obliga también le quiero agradecer mucho a Nati Santamaría, porque gracias a ella nos conocimos y también es otra apasionada, así que le mandamos un beso, seguramente está del otro lado. Caro, contanos un poquito cómo llegaste a trabajar en autismo, por qué llegaste a ABA, cómo fue tu recorrido. Bueno, primero gracias a vos. Para mí es un honor estar acá con vos. Sos un gran referente para mí y te lo quería agradecer adelante de todos. Mi historia, trato de ser corta, arrancó en la universidad, cuando estaba estudiando psicología, en tercer año me empecé a interesar en autismo, no había mucho en esa época, y bueno, una profesora me recomendó un libro y después hubo un congreso en Argentina, me arriesgo a decir en el año 2006, donde vinieron analistas de conducta certificados del exterior y bueno, yo ahí también empecé a meterme más y más y más, usaba cada una de mis vacaciones para irme a formar al exterior y después lo que hice fue hacer toda, digamos, la parte teórica y para convertirse, digamos, en analista después terminé yéndome a Estados Unidos, por suerte, un hermoso, hermoso trabajo, uno de mis primeros en un colegio en el exterior, y bueno, y ahí me certifiqué. Pero arrancó en la Facu, cuando ahí, como te digo, los libros que me recomendaban eran libros escritos hace muchísimos años. Se hablaba muy poco de Abaca. Sí, al día de hoy se sigue hablando poco. Digo, si lo Sí. comparamos con otros países y con la realidad de otros lugares, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Creo que de a poco vamos avanzando y cada vez se conoce más. Y por eso me encanta que puedas estar ahí, así despejamos un montón de mitos y contamos Sí. cuáles son las realidades acerca de ABA, porque también hay bastante prejuicio y creo que eh, si bien gran parte de esos prejuicios tienen de dónde agarrarse, en realidad hay un montón de cosas que no son tan así y por eso mucha gente le tiene como miedo a esta corriente, en realidad no, y como nos vas a contar después, tiene muchísima evidencia. Primero, contanos qué significa estar certificado por la Junta. Sí, perfecto. La Junta tiene residencia en Estados Unidos, es una Junta que todavía certifica a nivel internacional, en un par de años va a dejar de certificar de manera internacional, y lo que hacen ellos es como establecer criterios, que a mí personalmente, te guste o no te guste cómo se maneje el consejo, me parece que está bueno porque sí establece criterios éticos, criterios de práctica. Entonces, lo que ellos te piden es que vos tengas, para acceder supongamos, a uno de los más altos, que es el BCBA, que es el analista de conducta certificado, tenés que tener un máster relacionado al área de educación, psicología, que eso también en un futuro va a cambiar, va a ser un poco más amplio, y te piden que tengas una cierta cantidad de horas prácticas, perdón, teóricas, y después, esta es la parte más difícil,
que a mí me pasó que cuando yo quería certificarme no había en Argentina ningún analista Claro. certificado, porque esas 1.500 horas de práctica tienen que estar supervisadas por un analista de conducta. Claro, Entonces, así que no lo puede hacer cualquiera. no, en ese momento, como digo, en mi caso yo me tuve que ir a Estados Unidos y conseguí mis horas, que el plus también fue que yo trabajaba en Estados Unidos y mis horas eran gratuitas, o sea, me las cubría el Claro, centro. Lo que pasa claro. mucho acá en Argentina y en países de Latinoamérica es que lo tienen que pagar de su bolsillo y no es Claro. algo barato. Ahí hay que No, ser honestos, no es. y esa es una de las grandes limitaciones también que tiene la formación en autismo en general, pero si además pensamos en estas cuestiones y de la cantidad de horas de supervisión que se necesitan, es bastante, bastante complejo y por eso no todo el mundo puede acceder. Pero bueno, por suerte también contamos con referentes como vos ahora, como para que quien quiera pueda acceder a supervisiones de calidad y siguiendo los lineamientos específicos, porque esa es una de las principales cuestiones que tienen. No es que por conocer los procedimientos o por haber hecho un curso, cualquiera puede implementar o llevar a cabo este tipo de intervenciones. ¿Cuál es la diferencia, Caro? Claro, ahí diste en el clavo, o sea, es un tema de proteger, en Estados Unidos se llama al cliente, lo que nosotros llamamos acá el estudiante o la familia. A mí me ha pasado muchas veces que me mandan programas de ciertos lugares que dicen hacer ABA y cuando uno mira el programa no está basado en los principios de conducta de ABA. Entonces, es ahí donde se hace esa diferenciación. Que puede pasar que una persona que esté certificada también haga, para llamarlo así bien simple, mal su trabajo o no aplique de manera ética y correcta los principios, también puede pasar. Pero en algún punto tenés esa presión porque si alguien quiere chequear si vos tenés realmente los requerimientos o para supervisar, por ejemplo, el consejo también te pide que vos hagas cursos específicos. ¿Por qué? Porque estás a cargo de la supervisión de otros profesionales y se supone que o sea, la mayor meta es que se disemine de manera correcta. Entonces, por eso es que hay esos lineamientos y a mí, por lo menos, en algún sentido, me dejan más tranquila. Claro. Sí, poder seguir la fidelidad de implementación y tener en cuenta todos los parámetros que son específicos para la disciplina. Y estar un poco al día también, porque no Claro, solamente uno accede, que eso es algo un poco diferente también culturalmente. Yo obtuve mi título de psicóloga y a mí nunca más se me pidió nada. Yo voy a ser psicóloga hasta el día que deje de querer llamarme psicóloga, pero no se te pide nada. En cambio, cuando vos te convertís en analista de conducta certificado, vos tenés que mantener ese título y hay que recertificarse cada 2 años, lo que requiere cierta cantidad de créditos y en algún punto te obliga a estar al día. Entonces, cuando uno va a las claro. conferencias, se entera de todo lo nuevo, de todo lo que se está investigando y eso es sumamente, para mí por lo menos, me tiene ahí. Como, yo igual soy adicta al estudio, soy una nerd, vivo estudiando, pero en algún punto sí te mantiene ahí como, por favor, manténgase al tanto de las últimas novedades y te Claro. mandan correos y te avisan de las últimas investigaciones y demás. Que no dependa de tu buena voluntad, sino que cumplas con los requisitos que el código de ética te obligaría a seguir, pero bueno, ellos se garantizan que lo hagas así. Creo que esa es una de las principales diferencias que tenemos y por eso muchas veces, a ver, no por hacer apología de otros países ni mucho menos, pero en cuanto a ciencia, por eso están más avanzados también. Y a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo, a ver, no porque la terapia sea menos importante, al contrario, pero en el caso de los diagnósticos, en otros países necesitas una licencia específica para poder diagnosticar. Acá cualquier persona con un título universitario lo puede hacer, tenga o no tenga los conocimientos. Y también me parece que ahí hay una gran cuota de muchísimos profesionales que lo hacen bien a conciencia y se forman, pero un montón de otros que no, porque la ley los ampara. Entonces creo que nos debemos todo un debate como sociedad y desde el ámbito académico y estatal sobre todo. Es complejo porque acá, y para todas las corrientes, no es específico del conductismo, para todas las corrientes y todas las carreras, realmente no hay tanta especialización. Y como vos decís, yo soy egresada de la Católica y considero que tengo un bagaje en lo que es técnicas proyectivas que capaz otras universidades no tienen. Y en Estados Unidos me dijeron, no, o sea, esto vos no No lo podés existe. utilizar.
tenés que ir a hacer Claro. este curso, tenés que ir a hacer porque si no, lamentablemente, en el fondo, el que puede salir lastimado siempre es el estudiante. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, no, formémonos, que cuesta un montón también. Afuera hay todo lo que es el desarrollo profesional que en las empresas te lo cubren y acá eso tampoco existe, entonces sale todo de nuestro bolsillo. Sí, por otro lado tampoco son iguales los honorarios profesionales, entonces te lo cubra o no te lo cubra tu empleador, tenés un montón de otras posibilidades que acá no, y además con la gran desventaja de que acá llega en dólares, o sea que es muchísimo mayor la inversión que hay que hacer y es también otro debate, pero bueno, podemos reflexionar y charlar al respecto un montón y nos vamos a ir de tema. Contanos, Caro, ¿qué entendemos por ABA? Porque para la gente que está del otro lado y algunos comentarios que fui recibiendo después de haber subido las historias, hablaban de conductismo y pensaban que, o muchas veces se asocia el conductismo o a las terapias conductuales con mala palabra. Ahí tenemos, de hecho, a algunas preguntitas. Justamente, ¿qué es ABA? Vamos a empezar a desmitificar, dale. Dale, perfecto. ABA, en principio, lo que siempre me gusta destacar es que no se lo piense como un tratamiento. ABA es una Bien, ciencia. Es una bien. ciencia de la cual se desprenden diferentes aplicaciones, ahí sí podemos llamarlo tratamientos, entonces sería un tratamiento para TEA basado en ABA. Porque como ciencia que estudia el comportamiento y estudia cómo se aprende, y toda la historia que tiene una conducta en sí misma, de dónde viene, por qué sucede, qué pasa con el contexto. Entonces tenemos a ABA como ciencia y después tenemos diferentes aplicaciones. Una de ellas es en tratamientos de personas que tienen un diagnóstico de TEA, otra es, por ejemplo, el deporte. Se han hecho grandes avances aplicando los principios de ABA en recursos humanos. Y lo que hacemos diferente también es lo que es la filosofía. Lo voy a comparar con algo que capaz es más común en nuestro léxico. Cuando uno habla de psicoanálisis, después tenemos un montón de diferentes tipos de psicoanalistas. Entonces están los que se denominan freudianos, están los que se denominan lacanianos. Entonces nosotros también en conductismo hay un montón. El conductismo es como sería el paraguas y abajo hay un montón de gente. Entonces hay O sea que diferentes... Sí. hace un tiempito estaba dando una capacitación en PRT, que es un modelo de trabajo para personas con autismo, y una de las terapeutas que estaba haciendo la formación en un momento me dice, ay, esto es hermoso, nada que ver con ABA. Y le digo, no, es ABA. Bueno, a ver, vamos a atar un poco también. El tema es que se confunde, insisto, ABA es una ciencia, entonces PRT, lo tenía yo también, estaba dando un workshop y me dicen, pero Denver, entonces es ABA. Claro. Sí, o sea, porque como ciencia estableció un montón de principios que o sea, no se prestan mucho a discusión. O sea, si uno los observa están recontraprobados, entonces es difícil a veces cuando se desprenden diferentes tipos de tratamientos. Claro. Muchas veces pasa con el tema que también lo habíamos planteado de charlar un poco, el tema de lo natural. Como que ABA y naturalismo, abordajes naturalistas no van de la mano. Claro. Me pasó también hace poco, creo que vos estabas en esta charla, que dijeron no, porque estaban dando un curso y cuando el niño comenzó a tener problemas de conducta, dijeron, bueno, ahora vamos a aplicar ABA. Y era como, Claro. estabas aplicando ABA desde el minuto uno. Pero no es que se asocia mucho ABA con problemas de conducta y no es así. ABA es una Claro. ciencia y de ahí se desprende un tratamiento que se basa en esos principios y en esos procedimientos. Esa sería como la explicación. Bien, ahí una de las preguntas que tenemos es ¿qué es el conductismo? En realidad el conductismo es un abordaje o Filosofía. un tipo, una filosofía así muy, muy antiguo, ya data de muchos, muchos años, que se va adaptando y que va evolucionando conforme avanza la ciencia también. Entonces, desde ese punto de vista, el análisis aplicado de conducta, que vendría a ser esta sigla ABA, toma los principios del conductismo. En el principio el conductismo fue clásico, después fue operante, fue sufriendo muchas variaciones a lo largo del tiempo. Hoy
todos estos procedimientos o estos recursos que encontramos se engloban dentro de lo que llamamos la ciencia ABA. Y a su vez, dentro de ABA tenemos un montón de otras subcorrientes, no son corrientes, subdisciplinas que toman los principios de ABA. ¿Cuáles son, bien cortito y conciso, Caro, los principios que maneja ABA? Antes, una pequeña cosa para que se entienda. El conductismo lo que hizo fue plantear a la conducta como objeto de estudio de la psicología. Exacto. Eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, de ahí se desprenden, como digo, los principios. Los principios hablan de la conducta no se da en el vacío, tiene un contexto. Entonces, por eso, cuando a mí me cuentan algo, digo, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? De la nada. Esa cosa que tenemos de decir, no, de la nada se calentó. No, de la nada no puede venir nada. Que vos no lo sepas es otra cosa. Exacto, exactamente. Que no siempre es claro, porque que un principio exista no significa que sea claro deducir de dónde viene esa conducta. Por otro lado, uno de los principios es cómo es que la conducta se sigue dando. Entonces hablamos de principios de reforzamiento y principios de de castigo. Entonces, si una conducta aumenta, hay algo en el ambiente que la está manteniendo. Muchas veces, erróneamente, uno considera y dice, no, pero yo estoy castigando esa conducta. Si la conducta aumenta, evidentemente hay otro principio que está en juego. Y somos muy concretos con el tema del contexto. O sea, el ambiente nosotros lo estudiamos en una unidad de análisis básica, que es qué sucedió antes, qué conducta tuvo lugar y qué es lo que pasó después. Y en base a esa unidad básica de análisis es que después entendemos que la conducta se dio por esto, se dio por aquello, y en base a esa información podemos establecer después procedimientos para la mejora de esa conducta. Bien, dijiste dos palabras sobre las que me quiero detener. Una es castigo, y vamos a desmitificar algunas cuestiones en relación a qué significa el castigo, cuándo castigamos, y a quitar esa preconcepción de que castigo implica un daño físico. Y otra de las palabras que usaste que me gustó mucho es procedimiento, para hablar también de la manualización y de cómo los procedimientos se estandarizan, y es otro de los mitos que hay también en relación con esto. Sí, perfecto. El tema del castigo, a mí lo que me gustaría decir es, dejemos de ver al castigo como algo negativo, como un concepto que uno automáticamente lo asocia con un chirlo, con un grito, con un reto. El castigo en sí mismo, lo único que nos dice es que una conducta disminuye su frecuencia en el futuro. Entonces, sin ir más lejos, si yo voy a un restaurante mexicano y pruebo la comida y la comida está picante y a mí esa comida me hace mal, que fue lo que me pasó a mí siendo chica, y después descubren que yo tengo una alergia con respecto a cierto tipo de comidas, mi conducta de ir a ese restaurante disminuye en el futuro. Puede darse en qué sentido, en la presentación de la comida. Cada vez que me dicen vamos al restaurante, yo digo no gracias, paso. Y prefiero otras cosas. Que también ahí hablo un poco, se confunde con el reforzamiento negativo, que es la evitación. En ese caso, por ejemplo, si supongamos que vos no es optativo esto, ¿no? Yo tengo que venir sí o sí a este vivo. Y cada vez que vos apareces, yo empiezo a decir, la verdad es que me gustaría irme. La verdad es que no la estoy pasando bien. Y eso logra que vos, por ejemplo, me digas, listo, Caro, terminamos acá el vivo. Ahí, en el futuro, esa conducta aumentaría. ¿Por qué? Porque yo logré irme. Muchas veces pasa con los berrinches de los chicos. Alguien hace un berrinche, entonces lo que estaba por pasar, o no pasa, o deja de pasar. Claro. Entonces, eso sería un poco lo del castigo. No tiene que ver con lo que uno hace. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que puede ser considerado algo castigador para vos puede no serlo para mí. Exacto, yo siempre pongo el mismo ejemplo para comprender esto, que es el abrazo muchas veces, cuando hablamos sobre todo en personas con autismo que pueden tener desórdenes sensoriales, y vos los abrazás pensando que en realidad es un súper refuerzo. A todos nos gusta que nos abracen, a todos o a la mayoría de los neurotípicos. Sin embargo, una persona con autismo eso lo puede vivir como un castigo, y como un castigo severo. Exactamente. Lo que uno considera, por eso siempre, y va a
como ciencia, cuando uno lee a Skinner y se toma el trabajo de realmente ir a las bases, vos te das cuenta que lo primero que te dicen es tener presente que delante tenés una persona que es única, es irrepetible y tiene su idiosincrasia. Entonces, muchas veces lo que uno puede considerar, decíamos, un estímulo castigador para mí, puede no serlo para el otro, o sí puede serlo. Entonces, yo lo primero que digo es, no los toquen, porque Claro. puede resultar sumamente aversivo eso. O con el tema de las ayudas físicas, es algo que en Argentina o en Latinoamérica se asocia mucho. ABA, ayudas masivas, físicas. Y es como, no. Nosotros lo primero que hacemos es evaluar. ¿Por qué? Porque entendemos que esa persona yo no la conozco. Entonces evalúo todo. Lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que no sé todavía si le gusta, pero su conducta en algún punto me dice, capaz, conducta de evitación, se aleja, me empuja a algo, o muchas veces no lo sabes. Entonces ahí yo siempre les digo, ante la duda, no hagan nada. Claro. Claro, Porque tenemos algunas podemos, preguntas sí. que están muy buenas y me parece que estaría bueno que las respondamos. Por un lado, pregunta por qué muchas veces se critica la intervención cuando es de los pocos tratamientos que tienen evidencia. Eh, Creo que por una mala prensa que tiene. Que voy a decir algo, no es que la mala prensa surgió de la nada. No, obvio. Lamentablemente hubo tratamientos que fueron mal llevados. Como digo, uno tiene que seguir formándose, no solamente en análisis conductual aplicado, se tiene que seguir formando en muchas cosas, porque hay Todo. tantos avances acerca del cerebro, de lo sensorial, cómo actúa, que no lo sabemos. Entonces, en algún punto creo que es una cuestión de mala prensa. Por otro lado, y esto es una opinión mía sumamente personal, es que yo es algo que trato de decirle a todas las personas con las que trabajo, no critiquen a otros abordajes. Yo creo que lo Ujú. más importante es destacar lo que uno hace bien y no pisarle la cabeza al otro. Yo trato de no meterme en esos juegos porque no me gustan, la verdad. Entonces, en ese sentido, creo que siempre se arma como una discusión y lo que termina pasando es que ABA se considera que no tiene en cuenta las emociones, que estamos como por arriba, yo digo, bajémonos del pony y tratemos de Claro. diseminar desde un lugar más lindo. Sí. Creo que eso pasa mucho. Y agrego también la falta de conocimiento que hay. La mayoría de las personas que escuché criticar a ABA son personas que nunca hicieron una formación o que no conocen demasiado. Entonces, también tenemos que tomar las opiniones en contexto. Así como ABA se basa en el análisis del contexto, también las opiniones respecto de cualquier teoría, cualquier técnica o de lo que sea que estemos discutiendo, también se tienen que analizar dentro de ese contexto. Por lo tanto, es muy fácil hablar y no todos tienen los conocimientos necesarios. Por suerte hoy estamos hablando con alguien que es palabra autorizada, así que te vamos a exprimir a full. Hay otras preguntitas también, me encanta esta, ¿cómo darnos cuenta que una persona con autismo nos manipula? Seguramente debe ser mamá, no sé, estimo. Voy a tratar de ser sumamente corta con la respuesta porque da para mucho. El otro día en el Sí, curso estábamos hablando de los constructos hipotéticos. Son estas etiquetas que a veces le ponemos a la persona. Yo trato de separar lo que es conducta de lo que es la persona en qué sentido. En que no le pongo intención a esa conducta. Cuando uno dice este niño me bien. está manipulando, que lo decimos, ojo que en el día a Sí, sí, día sí. decimos mucho, me tomó el tiempo, ya sabe, yo también iba y decía a papá algunas cosas y para otras le iba a pedir permiso a mamá. El Obvio. tema es que no es una cuestión de manipular, es una cuestión de que esa conducta se mantiene por algo. Entonces, si yo pego un grito y vos me das lo que yo quiero, voy a seguir emitiendo ese tipo de conducta. No lo vería más de un lado de manipulación, sino de un lado de simpleza. La conducta es funcional siempre, es práctica y consigue. Y si consigue, obviamente el cerebro, que es un gran solucionador de problemas, que dice, quiero comer chocolate, o quiero, no sé, agua, o lo que sea, quiero tal juguete. Entonces, el cerebro encuentra esa conducta que me permite acceder a lo que quiero y la emite.
Lo que uno tiene que plantearse en ese sentido es, y que muchas veces pasa con los papás, y yo les digo a los terapeutas, tengan paciencia, es que claro, si esta conducta se da a las 11 de la noche y vos me decís, no, me manipula para que le dé el iPad. Y sí, porque a las 11 de la noche capaz que estás cansada y podemos trabajar mientras le das el iPad en alguna respuesta más contextualmente apropiada, que sería quiero el iPad. O mamá me Claro. das un abrazo, porque muchas veces dicen, no, lo que pasa es que lo que quiere es mi atención. Y sí, todos Sí. queremos la atención de mamá y de papá, entonces es como que busco eso y creo que lo interesante es separarlo. Y otra cosita es que la conducta no es personal, no te la hacen a vos, sino que la conducta en este contexto tiene éxito y a mí lo que más me gusta es ver cuando esa conducta se repite, porque decir, claro, exactamente, está accediendo a al reforzador. Claro, y mucho más en autismo cuando los procesos de teoría de la mente no se dan de la misma manera, ¿no? La teoría de la mente es esta habilidad que tenemos de poder identificar cuáles son las emociones, los pensamientos, hacer inferencias respecto de los estados mentales de otros. Y las personas con autismo no siempre tienen habilidades de teoría de la mente muy desarrolladas o tienen algunas características particulares, entonces mucho más en ese contexto no atribuir intenciones, entonces no es que me está manipulando, es algo está ganando con esa conducta, algo está buscando lograr algún tipo de reforzador consigue. Por lo tanto, analicemos qué es lo que pasó antes, qué pasó después, cómo me manejé yo, qué hice, qué podría haber hecho. Eso es poner la conducta bajo situación experimental, que es una de las principales... Es, Igual ahí te diría, en general, yo trato de que siempre, yo por lo menos, no quiero sonar como de una secta, pero a mí ABBA me cambió la vida. ¿Por qué? Porque empecé a entender lo que pasaba. Entonces, cuando yo me enojaba, no sé, con ese amigo que no te llama, o ese amigo te dice, dale, dale, voy, paso de la tarde, y no pasa, y decís, che, salí, compré facturas, te esperé con el mate y no viniste. Eso de el famoso, ¿me estás jodiendo? ¿O me lo estás haciendo a propósito? No, porque en algún punto esa conducta se mantiene porque obtiene el reforzador, o porque es mantenida en el sentido de que no recibe un castigo. Porque yo no te digo, no, la próxima no venís, y no venís. Entonces, en ese sentido, es todo el tiempo. Bien, de hecho, de ABA después se desprendieron un montón de otros enfoques, incluso se llevaron a la terapia más tradicional, en lo que conocemos como tratamientos cognitivos conductuales, en donde se aporta también la parte que tiene que ver con las creencias y con las cogniciones. El precepto básico de las terapias cognitivos conductuales tiene que ver con la frase de Epicteto, filósofo griego muy, muy antiguo, que es no son las cosas las que nos perturban, sino las interpretaciones que hacemos de esas cosas. Entonces es un poco también volver a foja cero y pensar conductualmente por un lado y qué estoy creyendo, cómo estoy pensando la situación por otro para que de esa manera no me afecte tanto. O sea que desde este punto de vista sabemos que hay un montón de formatos. ¿Cuáles son dentro de los tratamientos para el autismo, Caro? O algunos, o las principales derivaciones de ABA. Eso es para una charla de fácil 7 Sí, horas. lo Pero sé. los que más, porque como digo, ABA encierra un montón. Está, por ejemplo, la conducta verbal, que me Ujú. parece súper interesante porque separa lo que es la función de la forma. Entonces, como siempre decimos, no es lo mismo decir fuego cantándolo en una canción que pegar un grito fuego porque se está prendiendo fuego una casa. Y por otro lado, hay nuevas, que no son nuevas, pero bueno, ahora están como en boga, lo que es la teoría de los marcos relacionales, que habla un poco de esto que Ujú. vos decías, es el significado. Son en realidad palabras, son constructos hipotéticos y es complejo cuando uno tiene que trabajar con estudiantes que no tienen esa conducta verbal para poder expresarlo. Entonces es ahí Claro. el doble trabajo. Por eso muchas veces aconsejamos que utilicen terapia de aceptación y compromiso, que también es esta nueva, no es nueva, pero bueno, lo digo ahora, esta nueva forma también que culturalmente nos dijeron,
¿Cuántas veces de niños te caes? Párate, párate, no pasó nada, no pasó nada. O, no, 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 no llores, no, no llores, vos sos fuerte, vos sos una mujer fuerte. Y yo muchas veces les digo, déjalo ser, deja que la Se nos conducta se congeló dé. Caro. A ver si tanto sigo leyendo algunos de sus comentarios. Ahí volviste. ¿Volví? Bien. Ahí está. Que me parece súper importante. Capaz no tienen tiempo de formarse en todos los nuevos, las nuevas teorías o marcos teóricos que hay. Me parece importante eso, de darle lugar a la conducta. Sí. Y que la conducta, cuando sucede y tendemos a llamarla problemática, dos cosas. Por un lado, es problemática generalmente para el contexto. Y por otro lado, es que, se los digo siempre a los papás y a los terapeutas, esa conducta que todo el mundo te está mirando no habla de vos, ni como papá, ni como terapeuta. Entonces, no nos apuremos a solucionar ese problema, sino que tratemos de darle ese espacio. Y muchas veces, cuando digo esto de la función, decimos no, función de atención. Entonces, automáticamente nos alejamos, como no, 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 no le vamos a dar atención. ¿Qué pasa si yo te digo que esa función es de contención? Porque yo muchas veces he pegado un grito y lo que necesito es un abrazo. Y me parece que ahí es como lo que a mí más me gusta destacar de la nueva forma o la nueva perspectiva de ABA hoy en día. Genial. Caro, ¿qué le decís a las personas que piensan que ABA es un entrenamiento en sumisión o aquellas personas que piensan que ABA hace robots o que las personas responden de manera muy estructurada y que se los está entrenando como si fueran perritos? Es un mito, en parte por esto que vos decías de leer un procedimiento en un libro. Lamentablemente, le guste a quien le guste, hay formas de hablar en ABA que son poco humanas, parecen de afuera. Cuando yo te digo que podemos utilizar un procedimiento de exposición forzada para enseñarle a un niño a jugar, vos ya te quedaste en exposición forzada. Claro. Es como, ¿cómo para no, no? Entonces, por un lado, es este tema de no conocer y de tocar de oído. Entonces, tocan o la otra vez estaba viendo un vivo y una persona hacía alusión a un concepto que había aprendido en el año, por decirte, no sé, 1990 o principios del 2000. Y yo digo, pasó un mundo debajo de todo eso. Con el tema de los robots también. Es verdad que uno al principio es estructurado, ¿por qué? Porque lo que trata es de ser sumamente claro con la instrucción que va a dar y de la respuesta que espera. Pero después, nosotros siempre entrenamos para que esas respuestas se generalicen, que no queden en mí, porque a mí no me sirve, mucho menos al estudiante y a su independencia. Yo quiero ser, como dijo el otro día una terapeuta con la que trabajo, quiero ser una anécdota en la vida de la familia y de este estudiante. Y es eso, es programar que todo lo que voy a enseñar se dé en un contexto de plaza. Eso es otra. Como que ABA es mesa y silla. No, no, vos entrás a una sesión y estamos tirados en el piso. Si quiere, no sé, aprender las letras subido al tobogán, y bueno, uno se tiene que adaptar. Es la flexibilidad dentro de esa estructura. Bien, la estructura entonces no tiene que ver con el diagrama de la sesión, sino con los preceptos básicos de esta ciencia. Y en relación con estos distintos formatos, hay dos grandes modelos o dos grandes paradigmas, uno que tiene que ver con el ensayo discreto, el entrenamiento en ensayo discreto, y otro que tiene que ver con modelos un poco más naturalistas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ABA tiene formas de enseñar y hay una mala interpretación en base a un artículo muy conocido del ensayo discreto. El ensayo discreto lo único que te dice es, te especifica los estímulos que vas a enseñar. Entonces yo quiero enseñar 1, 2 y 3 o rojo, verde y azul. Pero después puedo agarrar
supongamos que esto es un libro que tenga colores, o puedo agarrar simplemente el libro este y decir, bueno, mirá qué linda Cenicienta, ¿y dónde ves el verde acá? Y señala el verde en el vestido. ¿Y dónde ves el amarillo? No tiene que ver con estar estructurados en la enseñanza, no es que tiene que haber un estímulo de una tarjeta, ni mucho menos. Y lo natural, nosotros lo usamos muchísimo y es siempre la meta a corto y a largo plazo, porque no es que decimos, bueno, primero esto y después aquello. Lo que sucede a veces es que hay estudiantes, por eso digo que no tiene que ver con el enfoque, sino con la persona que tenemos delante. Hay estudiantes que arrancamos de cero con enseñanza natural, porque es un niño que no presenta distracciones, que no se escapa, que no tiene hiperactividad, entonces en ese sentido, perfecto. Hay niños que necesitan más estructura. Ojo, como yo, a mí me gusta que me pongas un pizarrón, que me escribas, que... La otra vez fui a una conferencia y la persona era una grosa, pero sus filminas eran como fotos. Y yo era como, perdona, no, me faltó el último pedacito, era como, tengo que ver la repetición. Entonces a mí sí me gusta que me estructures más esas cosas. Tiene que ver con el estudiante y con lo que él necesita, pero sí o sí es enseñanza naturalista porque nosotros queremos que esas conductas se den en el contexto en el que el estudiante se encuentra. Si no, en algún punto no termina sirviendo para él. Claro, y esa es la evolución de la que hablábamos al comienzo. Cuando se empezaron a implementar los primeros procedimientos era en entornos mucho más controlados, llámese laboratorio, llámese consultorio, y obviamente la dinámica de la enseñanza tenía otra naturaleza. Hoy, en la medida en que se puede, y también obviamente dependiendo de la situación y de un montón de otros factores, lo que buscamos es que el aprendizaje se dé en el contexto natural, y por eso la palabra naturalista. Y hay otra cuestión también, Caro, en relación con la manualización de los tratamientos que viene muy arraigada de esto que decíamos antes, de que ABA genera robots o que es lo mismo para todos. Y en realidad no es tan así. No, para nada. Eh, Vuelvo a insistir, si uno eh, recurre a manuales que estén más actualizados, esto hoy lo leemos en todos estos manuales. ABA tiene un montón de principios y tiene un montón de procedimientos, lo que no significa que sean para todos igual. Por ejemplo, algo que pasa mucho, mucho, mucho en Latinoamérica es, hay un problema de conducta y automáticamente es como, lo voy a poner en extinción, lo voy a ignorar, que son, para empezar, dos cosas distintas. El ignorar programado es un programa y el de extinción es otro. Que a su vez, ese principio de extinción, podemos hablar de, supongamos, una extinción mantenida por reforzamiento positivo de atención. Y yo a veces lo que digo ahí es verdad que el castigo, por ejemplo, que me olvidé de decir en el ejemplo del restaurante mexicano, yo solía ir a ese restaurante mexicano y había un mozo que me conocía y siempre me traía comida sin condimentar, por eso dejé de ir, por eso resultó un castigador. Claro. Pero a lo que voy es, yo prefiero que en vez de decir, pero volvemos, no me quiero extender, pero volvemos al tema del constructo hipotético. Si yo te llamo y te digo, che, Rami, tengo un niño acá que está emitiendo una conducta problemática, pues automáticamente te vas a reducir. Y yo lo primero que digo es, miremos la conducta. La conducta siempre es funcional, siempre nos está comunicando algo. Entonces, en vez de recurrir automáticamente a conducta problemática, esa sería la manualización. Conducta problemática, disminución, castigo, extinción. Claro. No, no. Tratemos de entender la conducta primero, tratemos de ver qué es lo que nos está diciendo, cuál es la mejor forma de enseñarle a pedir lo que está necesitando. Y hay veces que, como digo, los manuales tienen eso, por eso en algún punto hay como una lucha, hay como pequeños grupitos dentro de lo que es el análisis conductual aplicado que luchan en contra y luchan a favor. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un sistema de enseñanza para los terapeutas que tiene que ver con preguntas, no con afirmaciones. No es la conducta problemática tal, no. Es pregúntate qué está pasando. Entonces, a través de una serie de preguntas llegás
como a entender, ok, este es el principio que está en juego y qué es lo que necesito, o qué es lo que quiero hacer, o qué es lo que sería mejor para este estudiante. No sé si fui Esto que clara. vos decís, clarísima, clarísima. Por un lado, tiene que ver con procedimientos hasta socráticos, te diría, lo de la pregunta, pero por otro lado también es un aspecto importante de la manualización y tiene que ver con los árboles de decisiones. Cuando vos empezás de una pregunta y vas siguiendo cierto protocolo que te va a dar el resultado, pero en última instancia no te está diciendo qué hacer. No es que el nene está llorando, entonces tenemos que aplicar determinada técnica. Y el hecho de que esté manualizado, de que la técnica esté documentada, no significa que sea para todas las personas del mismo modo. Ahí veo algunos comentarios y me encanta. Sofi, por ejemplo, dice: yo había escuchado que Ávara para modificar conductas y hacer que los chicos obedezcan. Me encanta que estemos rompiendo mitos. Exacto, al contrario, ABA lo que quiere es trabajar en la independencia, ayudar a esa persona, cualquier estudiante, sea un niño, un adolescente o un adulto, y no tiene que ver con un diagnóstico, a que podamos alcanzar la mayor autonomía y la mayor dignidad posible. Lo que queremos es enseñar conductas, no modificar, porque no las modifico conforme lo que yo quiero, Claro. sino lo que esa persona necesita. Por eso pasa mucho con las estereotipias, que todo el mundo dice, no, 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 disminuyamos. Yo digo, pará. Entonces el otro día dije en un curso, menos manos abajo y más manos atrás de los terapeutas. Tratemos de no todo el tiempo solucionar eso, porque no es un problema. Fíjate, me encanta lo que acabas de decir, cómo nuestras creencias, la cultura, los distintos paradigmas nos van marcando y conducen nuestras maneras de manejarnos en la práctica profesional. La semana que viene, para invitar a las personas que estén del otro lado, vamos a hacer un workshop gratuito con dos colegas, una médica rehabilitadora, la otra es educadora para la salud, sobre los distintos paradigmas en discapacidad. Y me parece genial esto que decís, porque creo que responde al modelo más médico de concebir a la discapacidad, el modelo rehabilitador. Las personas de desarrollo típico no mueven los brazos, entonces manitos quietas, manitos abajo. Y en realidad es un recurso que muchas personas con autismo necesitan y que los ayuda a estar regulados. Entonces, cambiar de la planificación pensada por un profesional a la planificación centrada en la persona es importantísimo y va a ayudar mucho a que la persona pueda tener una mejor calidad de vida, que es en última instancia lo que creo que todos buscamos. Mira, si vos me preguntás a mí, yo creo que todo esto, todos estos nuevos paradigmas y creo que empezamos también nosotros a tener más voz y no tanto miedo al qué dirán, yo creo que en algún punto va a favorecer a todos, porque yo me pregunto mucho si en el colegio a mí me han mandado a dirección por preguntar mucho, me acuerdo de muchos compañeros que no podían quedarse quietos, y digo, no podían quedarse quietos o si le hubiesen dado un recreo de 5 minutos hubiese estado mejor. Creo que tendemos a, y ahí también el tema de el analista de conducta o cualquier persona que tenga un título profesional, no ponernos en ese escalafón de expertos, Exacto. entrar a mirar esa situación y aprender juntos de esa situación. Y lo que vos decías tiene mucho que ver y me parece sumamente importante. Cuando aprenda cómo compartir cosas en Instagram, lo voy a compartir y me vas a enseñar vos seguro, porque me parece que es sumamente importante que la gente acceda a ese tipo de conversaciones. Sí, sí, a cualquier tipo de formación en realidad siempre enriquece y hace que, digo, de cualquier cosa, así sea la burrada más grande, siempre algo nos vamos a llevar, entonces me parece que aprovechando que estamos en estas instancias tan difíciles, encerrados dentro de casa y que muchas veces las cosas se complican, este tipo de instancias nos ayudan un montón y al menos para estar en contacto con otros y escuchar y reflexionar y me parece que suma un montón. Caro, un montón, nos queda re poquito tiempo, pero tenemos un montón de preguntas en relación con la formación. ¿Dónde se pueden formar en ABA? Aprovechá y contanos sobre Casita ABA. En Casitaba hacemos, quiero hacer una pequeña disclaimer. Casitaba no certifica para lo que es la certificación en el exterior. Esa Bien, certificación, si quieren, después yo hago un post y vos lo podés compartir donde está la información y genial. pueden entrar a la página.
Lo que sí les aconsejo siempre es traten de buscar cursos que estén actualizados. Casitaba trata de mantenerse siempre al día y lo que yo trato de hacer es un acercamiento a ABA desde esa mirada más general, no solo en el consultorio, sino entender los principios. Esa es una forma, es una posibilidad para formarse. Hay varios másters online, en las universidades de Estados Unidos hay excelentes, se los puedo recomendar, lamentablemente son caros. Y Sí. después, la otra opción es supervisar. Cuando uno supervisa, no es necesario estar supervisando para el examen para supervisar con un analista de conducta certificado. Entonces, yo en los grupos que superviso trato de armar estas discusiones, estas lindas conversaciones que digo, bueno, ¿qué es lo que pudo haber pasado? ¿Qué es lo que está manteniendo esa conducta? Entonces, esas serían como las dos opciones. Bien, la actualización es crucial, crucial, coincido plenamente y es algo que nos ayuda muchísimo a ser mejores terapeutas. En la medida en que más conocemos y que más actualización tenemos, más podemos dar de nosotros. La última pregunta que te hago, y me quedaría horas y horas y horas hablando con vos y exprimiéndote, pero no va a faltar oportunidad. ¿Qué consejo le podrías dar a profesionales o que recién están empezando o que nunca trabajaron desde esta corriente para su práctica? Si no conocen ABA, averigüen, tómense el trabajo de hacer la investigación. Si lo quiero llevar a algo actual, googleen. Métanse en Google y fíjense, y estudien y busquen páginas. En el caso de Casita, yo siempre invito a la gente a que comente y me diga, no entendí, que no está mal decir no sé, que eso es algo que también digo mucho. No se puede saber todo. Así que Tal cual. sigan formándose y por otro lado, no le tengan miedo a, cuando uno dice palabras como, insisto, emociones, mindfulness, yo a veces recomiendo libros que no tienen absolutamente nada que ver con el análisis conductual, pero creo que hacen a lo humano. Entonces, lo que más le recomendaría es, no se olviden nunca que hay una persona adelante, que esa conducta no es personal, que esa conducta se mantiene por el ambiente, o sea, que es una expresión de inteligencia, que es un constructo, pero bueno, es práctica y ABA siempre es funcional. Lo que uno tiene que entender es que una conducta sucede en un contexto y lo que tenemos que tratar de darle a esa persona es una herramienta útil para poder expresar lo que está tratando de comunicar. Vamos a cerrar, Caro, con una frase que viene desde el psicoanálisis y no de lo conductual, pero me parece que resume perfectamente lo que está diciendo. Es una frase de Carl Jung que dice, maneje todas las teorías, domine todas las técnicas, pero a la hora de tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Creo que es el mejor consejo que le podemos dar a alguien que recién está empezando, que ya hace mucho que está trabajando, no olvidarnos nunca de eso, y obviamente la actualización también es importante, así como la calidez humana, también la formación profesional. Caro, te agradezco de todo corazón, me encanta estar en contacto con vos, me encanta todo lo que nos contaste, la gente también está muy contenta por los comentarios, después léelos tranqui. Te mando un beso enorme, gracias otra vez y espero verte pronto. A vos, Rami, la verdad, un placer. Yo decía, tenía unos nervios tremendos y me hicieron sentir súper cómoda. Aparte, como te digo, te respeto enormemente. Y otra cosita de Casitaba, sé que estoy atrasada en algunas cosas, pero una de ellas es el podcast. Y el podcast es como Sí, un programa de radio que está grabado, o sea que no es que te lo perdiste, como un vivo, pero para escucharlo. Y ahí vamos a hablar cada vez más. Y la idea, tengo muchos proyectos, pero llevan mucho tiempo y no lo tengo el tiempo a veces, de traducir un montón de cosas al español sí, para que podamos sí. acceder. Pero bueno, si tienen dudas, no tengan miedo de escribirle a grosos como Rami, díganle, che, Rami, que no sé, tal cosa, o Caro, recomendame tal libro, métanse en grupos de estudio. Natalia Santamaría abrió un grupo de estudio hace poco, sumamente nutritivo. Y bueno, eso, gracias a ustedes por estar y la verdad es que te agradezco vos, porque para mí sos un grosso. Bueno, muchísimas gracias. Beso enorme y será hasta la próxima. Y gracias a todos Adiós. los que están del otro lado.